En el marco del premio José Pedro Ramírez, que se corre cada 6 de enero, el presidente de la República, en ese entorno burrero, confirmó a los medios que decidió apostar por la renuncia a la banca que le corresponde en el Senado y en cambio dedicarse al trabajo en el Centro de Estudios para el Desarrollo. Emergió entonces una intervención de la diputada Lilian Galán del MPP Frente Amplio, que en octubre de 2020 advertía respecto a este centro de estudios, afirmando, entre otras cosas, que el Consejo Académico Internacional se integró por varios profesionales con estrechos vínculos con la Sociedad Mont Pelerin, formada en 1947 como una reacción al New Deal, una versión estadounidense del estado de bienestar fundada por el economista Friedrich Hayek, conocido como el padre del neoliberalismo, y también tuvo como uno de sus referentes a Milton Friedman. Recordaba, además, la diputada que en aquella intervención y luego en una nota publicada en La Diaria, que en 1981 el economista Hayek, de visita a la dictadura de Pinochet en Chile, declaraba para el diario El Mercurio que la democracia tiene una tarea que yo llamo de higiene y que es de asegurar que los procesos políticos sean conducidos de manera saludable. La democracia, decía, no es un fin en sí mismo, es una regla procedimental para asegurar la libertad. Pero en determinadas circunstancias preferiría sacrificar temporariamente a la democracia cuando no pudiera garantizar la libertad. Luego decía también: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo el liberalismo esté ausente. ¿Tendremos que preocuparnos de esta decisión del presidente Luis Lacalle? Bueno, eso es lo que a partir de este momento estaremos conversando precisamente con Lilian Galán. Muy buenos días, Lilian, gracias por estos minutos. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto acompañarlos en la mañana de hoy. Bueno, generó cierta... por un lado pasó como un comentario dicho en un entorno distendido del presidente, pero por otro emergieron estas afirmaciones que tú realizabas hace ya casi 4 años, o 4 años y pico podría decir, y entonces uno dice, opa, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. En ese momento estábamos analizando el presupuesto nacional 2020-2025 y nos llamó mucho la atención, a mí, a los asesores del Frente Amplio, a mis asesores, cómo era el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, quien asesoraba al Ministerio de Economía y Finanzas. Nos llamó muchísimo la atención, entonces dijimos, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Y empezamos a buscar en su página web, empezamos a buscar hacia atrás qué era el CED, quiénes los conformaban y aliado a qué organismos internacionales o usinas de pensamiento internacional estaba suscrito el CED. Allí nos dimos cuenta que el CED, cuyo director hasta hace muy poco tiempo fue Martín Iturralde, que después lo deja esa dirección para acompañar a Álvaro Delgado en la campaña, y por otros economistas que nosotros conocemos como economistas neoliberales, como Ignacio Muncho, como Mercedes Benavente, y gente muy joven además que acompaña a Martín Iturralde. Y eso se vino dando durante todos los años de este gobierno, que el CED es quien asesora al Ministerio de Economía y Finanzas. Tal es así que nosotros hemos hecho algunos pedidos de informe con respecto a esto, porque nos llamaba mucho la atención que una usina de pensamiento de un partido o de un sector sea quien asesora al Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre fue asesorado por organismos a los cuales nacionales, a los cuales está suscripto en nuestro país, organismos internacionales u organismos nacionales, la Universidad de la República, distintas usinas de pensamiento integradas de otra manera, ¿verdad? Sería un escándalo que el Frente Amplio en su periodo hubiera utilizado, nosotros decíamos ahí en esa nota, a usinas de pensamiento totalmente frente amplistas, ¿no? Claro. La Vivian Trías, yo qué sé, hoy podríamos decir Siembra, integrada
por el MPP y demás compañeros frente amplistas. Entonces, en realidad nos llamaba mucho la atención eso. Y cuando empezamos a buscar a ver dónde estaba, qué era esto del CET, vimos que es aliado, está suscrito a lo que es la Red Atlas, una alianza estratégica internacional a la cual están suscritos otras usinas de pensamiento como la de Nauer, que es totalmente de derecha y ha apoyado distintos regímenes de derecha. Y también vimos que esta Red Atlas tenía en su consejo directivo a quien tú decías, el economista Hayek, que fue quien asesoró a regímenes como Thatcher, Reagan en Estados Unidos, y también a Pinochet. Lo que tú decías recién es correcto. En la década del 80 estuvo en Chile viendo justamente la dictadura de Pinochet y alabándola, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención, además, ¿quién financia esta Red Atlas? Y vemos que la financia laboratorios internacionales como Pfizer, por ejemplo, pero también algunas agencias del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, es bastante preocupante que el presidente de la República diga que, que va a dejar el Senado durante este periodo por el cual fue electo y se va a dedicar a estar en la SED. Indudablemente que va a ser un organismo de preparación, porque es lo que hace la SED, preparar líderes de derecha. Cuando hablamos de preparar líderes de derecha, hablamos de perfiles como puede ser la del el actual presidente argentino, Javier Milei. Por ejemplo, nosotros hemos estado investigando, y no solamente yo, algunos académicos como Lynn Cardoso, que ha publicado un libro sobre esto, que justamente la Red Atlas financió, fíjense ustedes, al Instituto Mises en Brasil, y asesoró, y ese instituto con su director académico Beltrão, fue uno de los promotores del impeachment a Dilma Rousseff. Pero además, es cierto lo que tú decís con respecto al presidente Milei, la Red Atlas lo asesoró, pero también financió su campaña electoral. Y cuando decimos que lo asesoró, asesoramientos en marketing electoral, cómo conducen la opinión pública hacia determinados lugares, hacia ver la figura de Milei como renovador, y yo de esos temas no sé más que lo que leo, pero que ha sido financiado el marketing electoral en la campaña de Milei por esta organización, la Red Atlas. Sí, hace unos meses Milei participó además de un encuentro en España de la derecha más recalcitrante, podríamos decir, a nivel mundial, donde allí se veía no solo mucha gente en esa línea de pensamiento, sino también una euforia muy, muy particular, ¿no? Entonces uno dice, un evento similar de izquierda o incluso hasta de centro izquierda, para no ser tan categórico, generaría rechazo en muchos medios. Sin embargo, parece como que la derecha estuviera ganando terreno a nivel internacional. ¿Es una percepción correcta o no? Sí, a mí me da la misma impresión que a ti. Es una percepción que la tenemos todos, ¿no? Se reúne la derecha internacional. Además, acá estamos hablando de mucho dinero atrás de esto, ¿no? Porque no es pavada quienes financian a esta Red Atlas y a esta derecha recalcitrante que decís tú, ¿verdad? Y que además tiene estos antecedentes, ¿no? Entonces realmente nos llama mucho la atención. No nos llama la atención que la derecha se reúna, pero porque lo ha hecho siempre, ¿verdad? Claro. No está mal, además, que quienes tienen determinado pensamiento se puedan reunir y puedan coordinar. La izquierda, lástima, no lo hace tan bien, digamos, porque a veces es muy difícil ese financiamiento, pero hemos tenido llamados de Lula a algunas reuniones y demás,
pero no es lo mismo que generar una alianza estratégica internacional y además con este financiamiento, ¿no? Con este financiamiento que tienen y los antecedentes que tienen en la formación de líderes, como por ejemplo el caso de Milei y bueno, y esto que decíamos en Brasil, ¿verdad? Entonces nos resulta muy preocupante por esto que tú decías también, esto de tener mucho dinero y que se emplee en el financiamiento de campañas políticas y de formación de líderes y de utilizar esa campaña, el marketing electoral, ¿no? Sí, bueno. Que allí una oyente, por ejemplo, nos escribe por el chat de YouTube y dice, no piensan en planes de gobierno para mejorar la vida de las personas, se juntan para elaborar planes de negocios, y yo agregaría para sí mismo, ¿no? Es decir, sí. la derecha por lo general le importa mucho los procesos de gobierno para hacerse de enriquecimiento el mayor posible en el menor tiempo posible, ¿no? Digo, me parece que no violo ninguna normativa cuando digo esto, creo que es una constatación de la realidad. Al contrario, es lo que está atrás justamente de ese pensamiento neoliberal. Uh-huh. El pensamiento neoliberal, y lo expresa muy bien Milei en ese discurso que dio a fin de año, lo que dice es, bueno, el Estado molesta y el Estado hay que sacarlo y es el mercado el que tiene que dirigir las políticas públicas. Y cuando hablamos del mercado, estamos hablando de los grandes empresarios, de las grandes empresas internacionales, como el laboratorio Pfizer, por ejemplo, o sea que hacia ahí se dirige la política pública de estos, del pensamiento neoliberal, de estos líderes que está formando la Red Network, Atlas Network, porque justamente el mercado tiene que ser el líder de esas políticas públicas, ¿no? Y dirigir esas políticas públicas. Y un ejemplo clarísimo es lo que está pasando hoy en Argentina, ¿verdad? Hoy en Argentina hay un gran despido, un gran vaciamiento de lo que es el Estado y es el mercado el que se está enriqueciendo, porque el mercado cuando viene a gobernar no hace políticas públicas para la mayoría, sino políticas públicas para sí mismo. Uh-huh. Lo que en Uruguay hemos tenido durante todos estos años, que es el Maya Oro, ¿no? El mercado gobierna justamente para el Maya Oro y para el enriquecimiento, evidentemente, de esos empresarios, y dice, bueno, después va a haber derrame, que eso sabemos que no existe ese derrame, no se ha visto en el mundo ese derrame, o sea, no tiene sustancia empírica esto que están diciendo. Sí, son eufemismos, ¿no? Antes era el reparto de la torta que nunca nos llegaba, ahora es el derrame que no permea jamás, ¿no? Claro, ahí está. Pero eso es lo que está atrás de esta política del neoliberalismo, ¿verdad? Uh-huh. El enriquecimiento de los empresarios, el liderazgo del mercado para beneficio propio, porque la ecuación que los guía es costo-beneficio. Entonces, bueno, hay una privatización de la política de salud, porque no es beneficioso para el mercado tener políticas públicas para los más pobres. No es beneficioso para el mercado la política de educación pública. Miren lo que está pasando en Argentina, el escándalo, ¿verdad?, con las universidades públicas. Uh-huh. Y también con los organismos de derechos humanos, ¿no? Bueno, terrible. Eso es terrible. Despidieron, ¿no?, a todos los funcionarios, abogados, distintos profesionales, funcionarios que atendían la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina. La vaciaron y obligaron a sus empleados a acogerse a un despido voluntario, ¿no? Voluntario, o sea, sí, lo tenían que hacer sí o sí. Vaciamiento del Estado se llama eso, ¿verdad? Vaciamiento del Estado. Cuando Álvaro Delgado acá, en plena campaña, decía que iba a tener que despedir a 1.500 funcionarios públicos porque el Estado estaba muy gordo y llevaba mucho costo, es eso lo que está hablando, que hay políticas públicas que no son para la mayoría y entonces no le interesa al mercado. Lilian, nos quedamos sin tiempo, de hecho ya son las 9, pero quería una reflexión antes de despedirnos con respecto a la salud de José Pepe Mujica. Escuchábamos hace un ratito un brevísimo audio donde él se despide
y dice que está muriendo. Es el fin de una etapa en la política de nuestro país y seguramente en tu vida política esencialmente, ¿no? Sí, Álvaro, en realidad yo me estoy enterando por ustedes hoy, cuando puse la radio y bueno, sí, es lo que tú decís, es una noticia muy triste y es cierto que es el fin de una etapa política muy importante. Yo he tenido oportunidad de viajar a las Naciones Unidas y tú me has hecho una entrevista acá por el tema de empresas transnacionales y derechos humanos y Pepe es conocido internacionalmente mucho más que lo que nos conocemos nosotros, sino lo que muchas veces los uruguayos lo apreciamos. Lo que quiero decir es que internacionalmente uno dice, vengo de Uruguay, soy de la izquierda, Pepe Mujica, y ahí nos preguntan, ¿no? Y eso es una etapa importante. Eso es una etapa de no solamente la figura del Pepe, sino lo que el Pepe representa para Uruguay y para esto que estábamos hablando recién, ¿verdad? Las políticas para los que menos tienen. Entonces, bueno, la verdad que de mucha tristeza, nos acabamos de enterar, todavía no lo pude procesar mucho, pensé que su salud iba mejorando, como nos habían dicho hasta ahora, y bueno, la verdad de mucha tristeza para todos nosotros. Siempre sabemos que nadie de nosotros es eterno, ¿verdad? Claro. Pero cuando llega el momento es muy duro. Sin duda que sí. Lilian Galán, muchísimas gracias por estos minutos. Una vez más, conversaremos pronto, esperemos que de temas más auspiciosos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la entrevista.